Llegamos al tema de certificado de sello digital. Tú ya sabes qué es el certificado de sello digital. A lo mejor no la definición y no me interesa que conozcas la definición. Tú sabes ya para qué sirve este certificado de sello digital y también sabes que en caso de una cancelación de este certificado de sello digital, pues aunque quieras realizar la operación como sería el timbrado de una factura, pues difícilmente lo puedes hacer si no tienes este complemento de la e-firma. Pero bueno, más allá de eso, el motivo por el cual está esta lámina aquí es precisamente porque nos habla de que con este certificado de sello digital se garantizará el origen de la misma y además características de los certificados de la e-firma, como pueden ser integridad, no repudio y autenticidad. Estos temas vienen muy en relación al tema de periciales, ¿no? Para que, bueno, no puedas decir en un momento dado el contribuyente, yo no lo emití, puesto que el certificado de sello digital es personalísimo. Quiere decir que solamente lo va a tener, en este caso hablando de persona física, pues la persona física, y si es persona moral, el representante legal. Y aquí, amigos contadores, te voy a pedir que pongas mucha atención. Mira, tienes una gran responsabilidad si tú tienes el certificado de sello digital de la empresa y tienes la firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Muchos de los temas que han tenido implicaciones penales vienen precisamente por el hecho de que dice el contribuyente, es que yo no sabía, a mí nada más me dijeron tramítalo, lo tramité y me dijeron dámelo y se lo dieron. Entonces, en estos temas hay que tener políticas contables muy claras del uso de este certificado de sello digital, de su manejo, para que no exista por ahí algún tema que mañana pueda tener una implicación penal para el contador, no para el contribuyente, porque de entrada el uso de estos documentos los tiene que realizar el propio contribuyente. Pero como ya sabemos que se los delegan al contador, bueno, pues ahorita muchas querellas que están ya ventilándose en la FGR se han caído precisamente porque el contribuyente señala, bueno, es que yo no lo manejaba, no salió de mí. Entonces, la recomendación es que si eres contador de empresa, en el contrato de prestación de servicio se señale que sí se solicitará el certificado de sello digital si así lo quieres, o si no, que lo realice él mismo, ¿no? Pero el punto es que debe existir una cláusula en el que se señale que estos documentos son de uso exclusivo del contribuyente y que solamente le auxiliará el contador en la presentación de las declaraciones, pero que no las va a presentar el propio contador, porque de esta manera podemos nosotros, pues sí, evadir este mecanismo que se ha utilizado en perjuicio de los contadores, por eso lo estoy comentando. Entonces, ojo con el uso de estos documentos, certificado de sello digital y firma electrónica avanzada. Que exista una constancia, sobre todo a nivel contractual, que diga que el certificado de sello digital y la firma electrónica avanzada son uso exclusivo del contribuyente. Sin embargo, que para el tema de la presentación de las declaraciones, el contador auxiliará en la presentación de dichas declaraciones al contribuyente y que el contribuyente será el responsable de la aplicación firma de estos documentos para desligar a algún tema que tenga implicaciones penales. Otro tema más, ahora sí que para contadores también.
Importantísimo en el tema de certificado de sello digital y en el tema de buzón tributario, que ya sé que no es el tema, pero permíteme hoy darte este consejo. Mira, cuando estaba el tema álgido con los decesos en la pandemia, tú lo sabes, muchos colegas pues fallecieron. ¿Cuál fue la repercusión? Que siendo nuestros colegas los portadores, depositarios del certificado de sello digital y de la firma electrónica avanzada, incluso eran los responsables de la tramitación y alta del buzón tributario. ¿Y qué decía el contribuyente? Pues tú ábrelo, no tú ponga ahí, porque yo ni me acuerdo, yo me dedico al tema de la operación, de ver negocio, de ver clientes, tú encárgate de eso, tú sabrás qué correo electrónico das, qué contraseña para efecto de que te llegue el aviso de notificación de buzón tributario. Pues así se hizo. Pero en estos decesos que hubo, me tocó un caso. ¿Cuál fue? Que llegó la empresa sabía que tenía una visita domiciliaria, desarrolló la visita domiciliaria y de repente nos hablan por ahí del acta, del acta final y nos dicen, ya llegó el acta final, la revisamos, no podíamos aportar pruebas porque ya era la última acta final. Dijimos, bueno, pues hay que empezar a recabar toda la información, documentación para irnos al juicio, etcétera. Pero hay que estar muy pendientes del crédito fiscal. ¿Y qué creen que pasó en el tema del crédito fiscal? Pues el crédito fiscal no se notificó de manera personal, se notificó a través del buzón tributario. ¿Se enteró la empresa? No se enteró. ¿Por qué no se enteró? No se enteró porque el correo electrónico que se dio de alta en el buzón tributario, ¿de quién crees que era? Exacto, del contador. El contador ya fallecido, pues obviamente no iba a revisar. Y lo peor de todo es que solamente se había dado de alta un solo correo electrónico. No hubo forma que la empresa supiera que tenían este crédito fiscal, sino ya después que nos hablaron y nos dijeron, oigan, pues es que ya pasó mucho tiempo, yo creo que ya se les olvidó. No, jamás se le olvida al SAT una revisión. Busquen, si no llegó alguna documentación y demás, pregúntenle al contador y dicen, ¿se murió? ¿Cómo que se murió? Sí. Y entonces nos preocupamos y le dijimos, ¿revisas tu buzón tributario? Pues es que se encargaba el contador. ¿No has buscado un reemplazo? Sí, pero pues no sabemos, ¿no? Bueno, te estoy hablando de que un año después se dan cuenta de que la notificación del crédito fiscal sí se notificó por buzón tributario. Y dijeron, es que la culpa la tiene el contador, porque el contador pues ya se murió y nunca revisó. Pues sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al día de hoy, en el tema de actualización de buzón tributario, de los datos de contacto, pongas el correo electrónico del contribuyente. Si es una persona moral, de los socios, 2, 3, y si tienes a bien que también tenga tu correo electrónico, pues está bien. Pero el tema también es proteger a la empresa y que ellos se enteren de que existe este aviso, esta forma de notificación y la repercusión que tiene. También te sugiero que capacites al propio contribuyente para entrar al buzón tributario. No te estoy diciendo que lo haga diario, no sea que en vez de salirnos bien el tema, pues nos salga contraproducente porque lo revisa y no da aviso al contador para que le dé el trámite a que haya lugar, ¿no? Pero sí es muy importante que en los medios de contacto se señale 2 o 3 correos electrónicos, 2 o 3 números celulares para el efecto de los mensajes de texto que pueda enviar el Servicio de Administración Tributaria, de tal forma que, bueno, también tengamos cierta certeza, seguridad de que si por algún error de sistema no te llegó a ti el aviso de buzón tributario, bueno, sabemos que existen otros 2 datos de contacto más que les pueda llegar este aviso de notificación electrónica. Espero que este comentario pues les sea de utilidad. Ok, esto ya se lo saben ustedes, no lo voy a comentar. Ahora sí, enero del 2004, artículo 17H del Código Fiscal de la Federación.
Su vigencia. Mira, este artículo 17H estuvo vigente del 2004 al 2019. No quiere decir que se haya derogado, pero del 2004 al 2019 no había sufrido ningún tipo de modificación, adición o reforma. Estaba intacto. ¿Y cuáles eran las causales de cancelación? El tema es cancelación, restricción de certificado de sello digital. Mira, en este primer artículo 17H, solamente teníamos cancelación de certificado de sello digital. Y decía que, bueno, los certificados que emite el SAT quedarán sin efectos. ¿Cuándo? A solicitud del contribuyente. Estas fracciones siguen vigentes al día de hoy en el 17H. Pero lo único que quiero aclarar en este momento, que hasta el 2019 todo era un solo acto y en ese acto quedaba sin efectos el certificado de sello digital. ¿Cuándo? A solicitud del contribuyente. Oye, no quiero el certificado de sello digital, lo solicitabas y te recaía la respuesta a tu petición y bueno, se quedaba sin efectos. Por resolución judicial o administrativa, me la voy a saltar. Fallecimiento del titular del certificado de sello digital. Solamente por estas causales quedaban sin efectos. Disolución o extinción de personas morales, desaparición por fusión o escisión de sociedades, cuando terminaba el plazo de la vigencia de los 4 años, por pérdida o por no utilizar el certificado, por no cumplir requisitos legales, lo cual es ilógico porque quien emite estos certificados pues será el propio Servicio de Administración Tributaria y cómo no iban a cumplir los requisitos legales. Sin embargo, se introdujo esta fracción y dice por riesgo de confidencialidad de los datos de la creación de firma. Pero del 2004 al 2019, te pregunto, ¿tú te preocupaste de que te dejaran sin efecto el certificado de sello digital? Seguramente no, y te voy a decir por qué no. Porque hasta ese momento no había una causal clara que te dijera cuáles eran las hipótesis por las cuales iba a quedar sin efectos el certificado de sello digital. 2, porque nunca vimos una actuación de la autoridad que dejara sin efectos el certificado de sello digital. Y el único indicio que teníamos era la fracción segunda, por resolución judicial o administrativa, pero no decía en qué casos. Por lo cual, pues tampoco nos preocupaba que dejaran sin efectos el certificado de sello digital, aunado al hecho de que, bueno, tampoco era de uso obligatorio para la expedición de la factura, ¿no? En este caso, ahorita, pues del certificado de comprobante fiscal digital por internet. Pero bueno, con esto te quiero decir que transcurrieron ¿cuántos años? A ver si me ayudas. Del 2004 al 2019 estamos hablando de aproximadamente 14 años en los cuales estuvo este artículo 17H, pero no tenía tanta operatividad o tanta aplicación. Estas eran las causales. Quiero decirte que entonces el tema de certificado de sello digital no es nuevo, desde el 2004 al día de hoy. Pero viene la publicación del 9 de diciembre del 2019. ¿Y qué crees? Hasta entonces se modifica, se adicionan unas fracciones que no existían en este artículo 17H y se adiciona la fracción décima. Esta fracción décima empezó a dar pauta de muchas ilegalidades, muchas arbitrariedades, como lo son las siguientes. Mira, en el tema de 69B, en el tema de no localización, en el tema de infracciones del Código Fiscal de la Federación. Decía, porque estas fracciones ya no están del todo en esta fracción décima. Las autoridades fiscales podrán restringir el uso del certificado de sello digital, decía, dejar sin efectos,
Cuando detecten que los contribuyentes en un mismo ejercicio fiscal están obligados a ellos, omitan la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas previo al requerimiento. ¿Empezó la autoridad a dejar sin efectos el certificado de sello digital por esta fracción? Sí. No voy a comentar más al respecto. Permítanme solamente dar la explicación y en breve ya lo comentaremos. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localice al contribuyente o éste desaparezca. Siguiente inciso. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado, este desaparezca o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Inciso D, aún sin ejercer facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en el artículo 79, 81, 83 del Código Fiscal de la Federación y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Punto. Hasta aquí te explico. Cuando nace este artículo, a diestra y siniestra empiezan a dejar sin efectos certificados de sello digital por cometer infracciones en el artículo 79, 81 y 83. Y llegaba y decía, bueno, pero es que ya me restringieron. Para ese entonces ya estaba el tema de obligatoriedad del certificado de la emisión de CFDI. Entonces, ya empezaba a tener repercusiones y entonces, ahora sí, la comunidad jurídica fiscal pega el grito en el cielo, nos vamos a los amparos, promovemos medios de defensa, bueno, hacemos un sinfín de maniobras con la finalidad, con el objetivo de que se revocaran estos oficios en los que dejaban sin efecto los certificados de sello digital por el perjuicio que le estaban causando a los contribuyentes. Pero ¿fue hasta cuándo? Fíjate, del 2004 al 2019 y en el 2019 empieza esta avalancha de medios de defensa para decirle a la autoridad, oye, tu artículo es inconstitucional, primero porque no permite audiencia, segundo porque deja sin efectos y no permite aclarar al contribuyente, tercero paraliza la operatividad de mi empresa y empezaron, viola audiencia, viola seguridad jurídica, viola legalidad, el principio de no retroactividad, en fin, todos los argumentos habidos y por haber cuando inicia esta adición de la fracción décima del artículo 17H. ¿Qué trajo como consecuencia de estos amparos que se emiten? Bueno, trajo como consecuencia la emisión de diversas jurisprudencias. ¿Pero qué crees? Estas jurisprudencias digamos que un tanto desfavorables a los propios contribuyentes. Y solamente para que te des una idea, mira, si tú lees, dice tipo de tesis, jurisprudencia. ¿Qué número? Segunda diagonal J, 124-2010, décima época. Su rubro, lo que decía esta jurisprudencia, lo que dice porque está vigente. Certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal, que dispone los supuestos en los que quedarán sin efectos, establece un acto de molestia que no se rige por el derecho de audiencia previa. Con esto se fueron al traste muchos amparos en los que lo principal que se argumentó fue la violación al derecho de audiencia previa, precisamente porque la autoridad primero te dejaba sin efectos el certificado de sello digital y después tú te ibas al medio de defensa, pero no te daba la oportunidad de hacer una aclaración como al día de hoy la tenemos. De ahí que, bueno, se emite esta jurisprudencia un tanto desfavorable a los derechos de los contribuyentes y digamos que el extremo fue que se señaló que este acto de molestia
no se regía por el derecho de audiencia previa. Punto. Segunda jurisprudencia, igual una tras otra. Si te das cuenta, este 124 y la que te voy a leer es 123, 2017. Certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 17H, fracción décima, al establecer los supuestos en que aquellos quedarán sin efectos, no es contrario al artículo 22 constitucional, porque no establece una sanción. Entonces decía, bueno, es que no hay una sanción como tal. Claro que la había. Tan es así que la repercusión era que pues dejaba sin operación a la empresa, pero ¿qué dijo la Corte? Es constitucional, no viola el artículo 22 de la Constitución y por lo tanto la actuación de la autoridad al dejar sin efecto el certificado de sello digital con fundamento en el artículo 17, fracción décima, es constitucional. Fracción décima en cualquiera de sus incisos. Si te das cuenta, en la anterior jurisprudencia 124-2017 que tienes arriba, igual habla del 17H, fracción décima. Y volvemos, ¿por qué a la fracción décima? Bueno, porque era hasta el 2019 donde la fracción décima introdujo 4 hipótesis en apariencia, porque si nos ponemos a analizar cada una, bueno, vamos a ver que se despliegan más hipótesis. Pero bueno, fue hasta el 2019 que se introducen más causales que ahora sí fueron, podemos decir, de mucho perjuicio a los contribuyentes. Esa fue la jurisprudencia, una más, 79-2017. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Certificados emitidos por el SAT, el artículo 17H, fracción décima del Código, al establecer los supuestos en los que quedarán sin efectos, no viola el principio de seguridad jurídica. Una tesis aislada de segunda sala dice: certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 17H, fracción segunda del Código, al establecer que quedarán sin efectos cuando lo ordene una resolución judicial o administrativa, no vulnera el derecho al trabajo. Otra más. Segunda sala, tesis aislada. Certificados emitidos por el SAT, el artículo 17H, fracción segunda del Código, al establecer que quedará sin efectos cuando lo ordene una resolución judicial, no se rige por el derecho de audiencia previa. Otra más, certificados de sello digital, la contenida en la 17H, fracción décima, inciso D del Código, al establecer que quedará sin efectos, aún sin que las autoridades fiscales ejerzan facultades de comprobación, no genera inseguridad jurídica ni provoca indefensión. Punto. Otra más, me parece que tengo otra, mira. Ya de 2018, sello digital, el oficio con fundamento en el artículo 17H, a través del cual la autoridad deja sin efectos el certificado correspondiente, no constituye un acto definitivo para efectos del juicio. Aquí ya empezamos a tener otra mecánica. Déjame comentarte. Si te das cuenta, ese 17H en un principio solamente decía se deja sin efectos y no daba audiencia previa. Después se introduce en esa reforma del 2019 un plazo para realizar una aclaración. Entonces dijo la autoridad, dado que existe un plazo para que aclares, ese oficio por el cual te comunico que dejo sin efectos tu certificado de sello digital no es un acto definitivo porque está condicionado a que aclares, es decir, que en esa aclaración correspondiente tú aportes las pruebas para desvirtuar la hipótesis y de desvirtuarla, pues te dejamos ahora sí que sin efectos el oficio y ya no se te restringe el certificado de sello digital. Por eso es que dijo la Corte en esta jurisprudencia que ese primer oficio por el cual te decía te dejo sin efectos el certificado de sello digital no constituía un acto definitivo para efectos del juicio. Y entonces te obligaba a que esperaras el segundo oficio en el que te dijera la autoridad si acreditabas o no acreditabas, y de no acreditar hasta entonces podías subirte al medio de defensa y no antes.
Esto quiere decir que, no obstante que ya te estaba perjudicando, afectando tu esfera jurídica, ya la Corte dijo, ¿sabes qué? No es un acto definitivo y por lo tanto no procede el juicio de nulidad. El mecanismo en ese entonces fue irse al amparo indirecto, pero bueno, ese es otro tema. Pero ve, lo que quiero hacer o lo que estoy intentando hacer con estas jurisprudencias y tesis que estamos analizando es precisamente que la autoridad, llámese SAT, con esta fracción décima, incisos A, B, C y D del artículo 17H, vino a hacer un experimento y dijo, bueno, primero, ya sabemos que está el artículo, nadie dijo nada, nadie dijo que era inconstitucional, lo dijo, no lo movió. Llega el 2019 e introduce 4 hipótesis muy fuertes que dañaban gravemente al contribuyente. Y en este entonces se dedicó el SAT a litigar estos asuntos. ¿Dónde? No en el tribunal, en la Corte. ¿Cómo? Porque se fue al amparo, no, sino de manera extraoficial empezaron a hacerse estas pláticas por debajo del agua para legalizar las actuaciones de la autoridad. Si te has dado cuenta, ya tiene mucho rato en el tema de inconstitucionalidad de leyes que la autoridad, me refiero a ¿cómo podemos decir? Ya tiene mucho tiempo que no prosperan los amparos en contra de una ley, obviamente una ley fiscal. ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué, como decimos en el argot jurídico, por qué nos dan palo a los abogados cuando promovemos nuestro juicio de amparo indirecto en contra de Yetu, ¿no? En su momento, en fin, ¿por qué las reformas a IVA, las reformas a renta, por qué no proceden nuestros amparos? ¿Porque somos muy malos abogados? ¿Porque no sabemos redactar, argumentar? No, esa no es la causa. La causa es que la autoridad litiga no en tribunales, litiga desde la creación de la norma. No sé si sabes, pero hay consultorías jurídicas que se dedican exclusivamente a analizar los proyectos de reforma, los proyectos de ley, previo incluso a que sean iniciativa de ley. Con esto te quiero decir que si viene una ley, le dicen a X despacho o incluso a los asesores de la propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analízame esta ley porque no quiero que me la den, que me la bajen, no quiero que me la echen para abajo. Analízala. Quiero que la analices y me digas si hay un vicio de inconstitucionalidad para que, de ser así, antes de que llegue al proceso legislativo, ya vaya limpia, sin errores, porque no queremos que después de que se haya aprobado y todo y empiece la publicación de la norma, bueno, empiece la avalancha de amparos y nos den para atrás porque esto le pega directamente al presupuesto, a la recaudación. Ese es el objetivo. De ahí que las legislaciones, muchas de ellas ya al día de hoy en materia tributaria, antes de llegar a ser iniciativa de ley, ya fueron debidamente palomeadas, incluso por la propia Corte. Y por ahí y se hizo pública, ahorita no me acuerdo cuál fue, qué ley fue, donde la propia Corte, antes de que fuera ley, señaló que no violaba ningún principio constitucional y pues era constitucional. Todavía ni teníamos ley, ni siquiera había un amparo que dijera, oye, estos son los vicios que yo advierto. Todavía nadie se quejaba cuando la Corte ya se estaba pronunciando de manera extraoficial sobre una ley. De ahí que quiero que veas cómo se está llevando
creando las leyes. No existe como tal una auténtica separación de poderes, como sería el legislativo, el ejecutivo, el judicial, no la hay. En este tema de tributaria no. Llega por ahí me comentaba un amiguito en Acapulco, una reunión de circuito hablando de los tribunales del Poder Judicial, y llegaba personal del SAT a decirle que los contribuyentes que por alguna razón llegamos a un juicio de amparo directo o indirecto, somos contribuyentes evasores, somos delincuentes, somos defraudadores, y por lo tanto no deben otorgarnos el amparo. Ojo, no era en una forma oficial, era en forma extraoficial, en un desayuno, comida, qué sé yo, donde se les dijo, es decir, esta manipulación. Otro tema más, anteriormente, en Prodecon, mucha gente que llegó a Prodecon era funcionaria del SAT, ¿y qué crees? Venían con la camiseta del SAT y decían, no, esa empresa nada más es evasora, es defraudadora, y por lo tanto no hay que darle la queja, no hay que apoyarlo en la tramitación de la queja. Con esto solamente te quiero decir, y como ya lo has visto a través de las pocas jurisprudencias que hoy traje para compartirla contigo, el tema de la impugnación de certificado de sello digital no es un tema sencillo. Y no es un tema sencillo porque atiende a la recaudación. Y por lo tanto, ahora sí me atrevo a decir que la fracción décima de este artículo 17H en los incisos A, B, C y D solamente fueron un experimento para ver si el pueblo respingaba, el contribuyente respingaba y se iba al medio de defensa. Y yéndose al medio de defensa, lo que se hizo a través de estas jurisprudencias es acotar la defensa, porque decía, al calificarse estos actos arbitrarios como constitucionales, estaban sí agotando, limitando la defensa de los propios contribuyentes, porque si yo me iba al amparo o incluso al juicio contencioso administrativo argumentando que me violaba este derecho fundamental de audiencia, en contestación de demanda, la autoridad me va a decir, no te viola nada porque aquí está la jurisprudencia y la Corte ya dijo que es constitucional, por lo tanto, no te viola la garantía de audiencia. El otro, principio de legalidad, seguridad jurídica, etcétera. Con esto limitaron la actuación del contribuyente en medios de defensa. No sé si hasta aquí me estoy explicando. Si hay algún comentario, les pido por favor me lo hagan llegar. Y en esta reforma del 9 de diciembre del 2019 nos habla de la fracción décima. Se agota el procedimiento previsto en el 17H bis de este código y no se haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causales que motivaron la restricción del certificado de sello digital. Aparte, ya en esta reforma vemos cómo se desdobla del 17H un artículo llamado 17H bis, quedando de la siguiente manera. 8 de diciembre del 2020. Pasan a ser, se adicionan nuevas causales al 17H, perdón. Tenemos el 17H fracción décima con sus incisos A, B, C y D, y se adicionan la fracción decimoprimera y la fracción decimosegunda. Y ahora sí, tenemos en la fracción decimoprimera el tema de presunción de inexistencia de operaciones, y en la fracción decimosegunda la transmisión indebida de pérdidas fiscales, que fueron las nuevas hipótesis que se adicionaron al 17H y después al 17H bis. Se copian y pegan las fracciones, los incisos establecidos en el artículo 17H fracción décima, incisos A, B, C y D, se pasan tal cual, copiar y pegar al 17H bis. Así quedó esa reforma.
llega el 12 de noviembre del 2021. Pero bueno, te decía esto, se me estaba olvidando, porque una vez hecho este análisis de constitucionalidad que hizo la Corte, dijo la autoridad, ya la hicimos, ya dijo que es constitucional, que es constitucional, que es constitucional y que es constitucional. Por lo tanto, ya podemos proceder a la creación de nuevas hipótesis porque ya es constitucional el artículo y no nos van a poder tumbar la reforma en algún tema de constitucionalidad porque ya los temas pendientes por agotar pues ya fueron agotados y la Corte nos respalda. Tenemos entonces la reforma del 12 de noviembre del 2021 de apenas. Y fíjate lo que señala esta reforma, esta exposición de motivos. Las características del 17H bis establece un procedimiento en el que solamente se realiza una restricción temporal y el contribuyente queda en aptitud de seguir aplicando esas malas prácticas e incluso desaparecer durante tal procedimiento. Por lo tanto, para el tema de 17H, fracción 11ª y 12ª, la cancelación del certificado de sello digital va a ser inmediata, es decir, no va a haber oportunidad para que el contribuyente aclare o desvirtúe conforme al 17H en ese procedimiento que señala. Espero estarme dando a entender aquí, ahorita te lo aclaro.